Jungle. ¿Qué tal mis ciberamigos y hermanos en la fe? Soy Jimmy Carranza. Bienvenidos a su canal. Este día en que creemos los católicos le da la bienvenida a un nuevo talento que va a estar colaborando con nosotros. Es una persona que ya tiene algunos años de estar trabajando en la formación, en la predicación y evidentemente pues va a empezar a dar contenido a este canal. Estamos hablando de Alfonso Tarazona, un colombiano buena gente que pues va a compartir con nosotros este día el testimonio. Alfonso, ¿cómo está? Jimmy, mucho gusto. Igualmente. Aquí estamos tratando de compartir con nuestra audiencia un poco de lo que Dios hace en la vida de la gente, que a veces son cosas increíbles, porque yo he oído testimonios de todo tipo. Hay quienes cuentan cosas tremendamente increíbles, otras cosas pues como mi testimonio. Mi testimonio, a la gente me pregunta, ¿y usted por qué no cuenta su testimonio de conversión? Yo les digo, pues mi testimonio no es como muy impactante porque yo no fui drogadicto, yo no fui perdido, yo no fui marihuanero, yo no fui nada de eso. Y entonces, ¿qué fue? Me dicen, pues un niño bueno, o sea, yo era un muchacho de casa, lo único que iba a una iglesia que no era católica, hay una conversión y un proceso, pero eventualmente ya he contado ese testimonio. Hoy vamos a escuchar su testimonio. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, Jimmy, gracias a Dios. Pues le cuento que pues mi testimonio también el punto de partida no es algo que estuviera en un bajo mundo, sino realmente era una persona pues muy sana, de hecho muy sana, una persona que consagrada al estudio y con unas metas muy claras en la vida. Solo que la cuestión es que debido a mi tendencia a la racionalidad y a tratar de explicarlo todo, y también pues mi intelecto me llevaba a que todo lo cuestionase y no creía en ningún momento dado de un ser superior que tuviese injerencia en nosotros, y en una iglesia que predica todo un corpus doctrinal, en absoluto creía en alguna de esas cosas que siempre ha predicado la iglesia. Para empezar, yo soy psicólogo y como psicólogo nos gusta conocer un poquito de la historial. Se dice que en la edad temprana se fija la personalidad y lo que nosotros somos en la adultez definitivamente se marcó en la edad temprana, que serían los primeros 7 años. Cuéntenos un poco de su infancia, de su juventud, cómo trascendió su familia, cuéntenos algo de esto. Sí, claro. A ver, Jimmy, mi infancia fue una infancia muy bonita, muy afortunada, rodeada por el cariño de mi familia, de mis padres, de mis hermanos. Y acontece pues que yo era de los menores, intermedios realmente. Después seguían mis hermanos eran los mayores, yo fui el último varón de la familia. Y la cuestión es que siempre estuve como muy protegido, muy cuidado, un niño y un joven muy sano, consagrados al estudio. Desde la primaria me encantaba mucho la química, la física, las matemáticas, debido a la herencia también de mis hermanos eran muy buenos para el estudio. Y aquello era pues una influencia en mí. De hecho, pues en mi quinto primaria yo ya sabía pues toda la tabla periódica de los elementos. Finalizando, antes de entrar al bachillerato, terminando mi quinto primaria, pues yo ya sabía de procesos químicos y de muchas cosas. Era muy consagrado al estudio. O sea, era del típico niño nerd. Exactamente, era un niño nerd. Y a ese punto entra usted ¿hay bachillerato en Colombia, sí? De hecho, entró al bachillerato en Colombia, sí. ¿Y cuáles eran sus proyectos para el futuro a ese punto? ¿Qué soñaba? ¿Qué había en la mente de Alfonso Tarazona a ese punto? Mis proyectos era por lo menos uno muy básico, el de construir una familia, el de tener una familia. No concebía dentro de mi ser el hecho de que
una persona deje de tener familia, debido a, pues, al tener ese modelo de familia en mi caso, tener un papá, una mamá que contribuyeron a mi crecimiento en todo sentido, en el aspecto físico, en el aspecto psicológico, en todos los aspectos. Y que pues la base de nuestra formación era el estudio, el tratar de separarnos y salir de la pobreza por medio del estudio. Y quizás por influencia de algunos profesores que veían la historia de la humanidad de una forma, yo diría, sesgada, se le culpaba a la Iglesia de ser la retrasadora de la formación y de la ciencia en la humanidad. Pero esto es como paradójico, porque las grandes universidades históricas han sido las que han pugnado y han sido establecidas por la Iglesia Católica. Exactamente, sí, ellas han pugnado eso. Es tal vez una visión más bien parcialista, una visión que se aleja de la realidad cuando se incurre en el mismo estudio, cuando se profundiza, se da uno cuenta de las cosas. Y entonces, como quien dice, el que no sabe está condenado a creer lo que otros dicen. A condenar a los que otros dicen, salvo que usted mismo sea de veras crítico y busque la formación. Y es por eso que yo llegué a un momento de un ateísmo, diría más bien un ateísmo pragmático o práctico. Práctico. ¿Cómo llegó a ese ateísmo? Debido a que la fascinación por la ciencia, en la cual creo y actualmente sigo creyendo en la ciencia y en la racionalidad humana, que ha sido capaz de resolver muchos problemas y que el ser humano, debido a esa inteligencia, puede resolver, y no dejarle a un ente externo, por decirle, llamarle Dios u otras personas, a resolver los propios conflictos, a resolver los propios problemas, al desarrollo de la humanidad, al desarrollo de la naturaleza, el dominio de la naturaleza. Eso le llamaríamos un ateísmo pragmático. Es muy similar a lo que plantea Jean-Paul Sartre, este filósofo existencialista, ateo pragmático también, en su ética, en su teoría de humanista, de un existencialismo humanista. Más bien mi pensamiento ya es como por ese lado. Y prácticamente pues cuando hice mi primera comunión, hice mi primera y mi última comunión, asistí a la misa durante unos domingos, después detesté por influencia del maligno totalmente la iglesia, negando a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Y retornando a mi familia, pues una familia que no practicaba realmente la fe, que pues en el sentido de la Eucaristía dominical, en el sentido de una formación eran bíblica. los llamados tradicionalistas. Exactamente, un catolicismo más bien tradicionalista. Sí. ¿Y qué fue el punto de inflexión que le llevó a empezar a cuestionar esas estructuras mentales? Porque cuando yo le hablaba de que nuestra personalidad se fija en la edad temprana, lo primero que se fija es lo que los psicólogos llamamos estructuras mentales, que son las que nos ayudan con el funcionamiento operativo. Pero hay un momento en que esas estructuras mentales como que se empiezan a desquebrajar y es donde ocurren cambios, transformaciones en nuestra vida. Como cuento yo en mi testimonio, yo siendo protestante tenía una estructura mental bien establecida sobre el criterio, la filosofía de ellos. Pero cuando yo me acerqué a la Iglesia Católica, esas estructuras, al menos en el área de la fe y del conocimiento de la fe, empezaron a trastabillar hasta que un día se desplomaron y tuve que reedificar nuevas estructuras mentales. Hoy pienso abismalmente distinto a que como pensaba antes de mi conversión. Claro. ¿Qué fue lo que empezó a quebrarse esas estructuras mentales en usted? Jimmy, más que el cambio de una estructura mental, mi estructura mental siguió la misma. Fue un cambio en todo mi ser, como se dice, una metanoia,
un cambio en toda mi estructura psíquica, existencial, vivencial, todo mi ser, toda mi alma. Y más que por el lado de la racionalidad o por el lado de estructura mental, fue una experiencia como tal, una experiencia que produjo ese cambio. Porque si fuera por lo mental, como he acabado de exponerle, la parte racional mía, mi estructura mental y sobre todo como esa filosofía pragmática, existencialista, y sumado también a mi soberbia, estaba lejos de buscar un cambio. Hay muchas personas que han logrado cambios en su vida en sus momentos de crisis. En mis momentos de crisis yo, lejos de buscar a Dios, porque ni le iba a echar la culpa ni a Dios ni al demonio, sí, creyendo en Dios, por no ser un ateo teórico, sino más bien pragmático como lo era yo, pues yo decía: Dios arriba y yo estoy aquí abajo, Él no tiene injerencia en mí ni yo en Él. Una pregunta, Alfonso, a ese punto. Quiere decir que el ateísmo pragmático no niega per se la existencia de Dios. Exactamente. Simplemente Él allá y yo aquí, y aquí vemos cómo hacemos. Exactamente, y hay algún fenómeno actual hoy en día que es el indiferentismo. Es como también una variante de ese ateísmo pragmático, el indiferentismo. Y pues cuando a mí me aconteció aquello, pues lejos de buscar, estaba en una crisis, en un momento de crisis terrible en muchos aspectos, en la parte académica. Estaba terminando mi ingeniería química y pues gracias a Dios la terminé, soy ingeniero químico. También la parte de la financiera, todo estaba en una crisis muy grande y lejos de buscar a Dios. Solamente quiso tratar de resolver esas crisis por la parte racional, es decir, tratando de darle sentido, todo tiene un porqué, todo hay una razón. Bueno, algunos incluso los ateos, yo he oído ateos que cuando tratan de dar cierta explicación a estas cosas, le echan la culpa hasta la suerte, mala suerte, que no sé qué, no creen en Dios, pero creen en la suerte. Exactamente. Entonces todo eso como que lo fue llevando paulatinamente, esa búsqueda de respuesta, no digamos de Dios, de respuesta, porque quiero aprovechar aquí para citar algo que dice el catecismo, dice: porque solamente en Dios el hombre encuentra la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Usted, sin saberlo, buscaba salir de la crisis, buscaba la dicha, buscaba respuestas, buscaba la verdad, pero sin saberlo estaba buscando a Dios y Dios ya le tenía un plan. Claro, y dentro de un ámbito de soberbia. Porque se rechazaba, se resistía. Porque la soberbia consiste en que humanamente querer resolver las cosas y controlarlas absolutamente todo. Si bien es cierto que la ciencia resuelve muchas cosas, no lo tiene resuelto todo ni lo va a resolver jamás. Pero, Alfonso, ese proceso, porque es un proceso, no es que de la noche a la mañana ocurra, hay un proceso dentro de la búsqueda que le llevó a probar muchas cosas. Dentro de la prueba de muchas cosas, como hemos hablado en alguna vez en nuestras pláticas, lo llevaron a tener una experiencia que marcó el punto de inflexión en su vida. Sí, el proceso empezó con un evento muy puntual, muy concreto. En ese entonces, era más o menos el año 98, salió una película que se llamaba 7 años en el Tíbet. Y esta persona, Brad Pitt. Exactamente, él estaba buscando respuestas. Y cuando estaba buscando respuestas, pues nada de aquello con la espiritualidad. Sin embargo, a mí sí me llamaba la atención la espiritualidad oriental. Veía y criticaba, vuelvo y digo de una forma sesgada, que la Iglesia Católica no tiene su espiritualidad tan avanzada como ellos, cosa que hoy en día constato que es totalmente lo contrario. Y incluso hice cursos de meditación y logré entrar en estados de conciencia,
pero a mí lo que me cambió fue algo muy puntual, un evento muy puntual. ¿Qué tiene que ver con esos estados de conciencia? Sí, tiene que ver con eso de la búsqueda de los... Ni siquiera una búsqueda de estado de conciencia, se me dio un estado de conciencia. Resulta que mi compañero de tesis me invitó a ir a un sitio que se llama Los Ermitaños Eucarísticos del Padre Celestial, en la montaña de Piedecuesta, a las salidas de Bucaramanga. Y allí a escuchar la misa de un sacerdote de origen belga, Antonio Lutens, que tenía fama de santidad. Él ya hace poco pues murió. Y mucha gente que ido allá pues le llamaba la atención, incluso varios amigos al escucharle su predicación se convirtieron. Yo fui a esa misa, que por cierto duraba 3 horas, y cuando fui por la cuestión de conocer la montaña y todo, pero me arrepentí mucho de haber ido a esa misa. ¿De haber ido a las misas? Sí, porque pues odiaba totalmente todo lo del credo y pues la estructura de la misa. No lo toleraba, y menos iba a tolerar una misa de 3 horas. Cuando algunas personas han escuchado a este sacerdote y decían, uy, este hombre es santo, y se convierten, yo no. Eso no me convirtió a mí, no me cambió. ¿Me chocó? Me chocó profundamente, y tenía incluso hasta ira de haber perdido tiempo en cosas intrascendentales como una Eucaristía. ¿Y qué fue lo que le hizo hacer ese cambio puntual? Pues fuimos en esa montaña, y allí los campesinos en la montaña cocinan un plato típico de Santander, el mute santandereano, una sopa deliciosa. Y usted sabe que nosotros los hombres, barriga llena, corazón contento. Entonces con mi amigo fuimos y comimos un mute cocinado con leña, campesino, manjar de Dios eso. Claro. Y estuve contento, y me dice mi amigo Luis Eduardo, me dice, que era compañero del proyecto de grado, me dice, Alfonso, vamos a la charla de la monjita. Y yo le dije, hey, ¿usted está loco? ¿Cómo voy a ir a la charla de la monjita? A una charla de una monjita. Vámonos para la casa a seguir trabajando, ya hemos descansado en la mañana de hoy. Entonces, pues como aquella cuestión de que uno se deja llevar por los amigos, al bien o al mal. Esto aplica a los adolescentes, esto aplica hasta a los adultos. Claro, claro. Entonces nos devolvimos, y ahí fue cuando me ocurrió un fenómeno, no sé cómo decirlo, si místico, Paranormal. Parapsicológico. Parapsicológico. Y cuando escuchaba a la monjita hablar, ahí fue donde ocurrió mi cambio. La monjita hablaba algo muy interesante, hablaba de la gracia de Dios. Ustedes están aquí por gracia, no porque una mera coincidencia. Albert Einstein, me ha gustado una frase de Albert Einstein que dice que yo no creo que Dios juegue a los dados con el universo, a propósito de un fenómeno, de un experimento que ocurrió en 1912 del efecto túnel en electrones, en un experimento. Él decía eso, yo no creo que Dios juegue a los dados con el universo. Pero no traen las cosas hechas al azar. Exactamente, y entonces sí hay de todas maneras una ley que domina en el universo. Y entonces en ese momento apareció, pues iba caminando y estuve en 2 sitios al mismo tiempo. Estaba allí y acá, en este plano físico. Sentía el aire, la temperatura del aire, escuchaba a las personas, escuchaba lo que decía la hermanita, pero estuve en otro sitio, no físico, pero al mismo tiempo estaba allá y estaba acá. Y cuando hablaba del estado de conciencia, fui en una conciencia plena, del 100%. O sea, no estaba usted soñando, no estaba, digámoslo, en trance, sino que era consciente de lo que estaba Exactamente, viviendo. un estado alterado de conciencia, por ejemplo, es, no sé, cuando hay cierta droga o el alcohol, y la persona entra y ve cosas y toda la cuestión. Es más, yo fui con rechazo, yo no quería estar allí. Iba prácticamente como obligado, prácticamente se pudiera decir. Entonces, cuando estuve allí, escuchaba a la hermanita hablando de la mística. Eso fue como el switch que saltó, el switch de la casa que saltó y
Pues al proceso contrario iluminó toda la casa mía, de mi alma, y estuve en esa conciencia plena y me dijo, Alfonso, mira lo que tú quieres construir. Me habló una voz que no se escucha con los oídos físicos y sabía que era aquel que era, que es y que será por los siglos de los siglos. En ese momento yo no lo tematizaría ni diría a Dios, sino sabía que era Él, la persona más familiar, la más cierta, que me llevaba a una conciencia plena, que su presencia me reparaba, me amaba, me liberaba. Quiero advertir que más que una información, yo recibí todo eso en esa presencia del que es y el que será, el Eterno. Como una teofanía, digamos. Sí, y me decía, Alfonso, mira lo que tú quieres construir. Y entonces me llevó a una playa y estuve en esa playa, estaba caminando y al mismo tiempo estaba en ese otro sitio no físico. Es difícil explicar lo que quiero tratar de explicar, viendo con oídos no físicos, con ojos no físicos, y sentía la brisa de la playa también allá y sobre la arena. Entonces cuando de la arena dijo, mira lo que tú quieres construir, y se levantó un edificio moderno, muy grande, con vallas y vidrios y todo, y me dijo, mira, eso es lo que tú quieres construir. Yo le dije, sí señor, yo quiero construir eso. Entonces dijo, mira lo que realmente es, y al instante se volvió partículas tan ínfimas que se confundió con la arena, se disolvió en la arena y no quedó nada de ello, y me hizo girar aproximadamente 30 grados, pero mi cuerpo físico no giraba 30 grados, iba caminando en una línea recta a una banca a escuchar la charla de aquella hermanita. Y entonces, estando allí, me hizo girar 30 grados y me hizo navegar hasta el mar adentro, y llegamos a una roca. Y me dijo, mire, ahora lo que tienes que construir sobre esta roca. Y la imagen desapareció. Vuelvo y enfatizo, no lo busqué yo, sino que lo estaba rechazando. No hice el proceso que se hace en meditación para entrar en un estado de conciencia, sino que esta conciencia era mucho más grande, era la plena, era la superior, era la del 100%. No todas las veces nosotros tenemos que tener la conciencia plena en las cosas. Uno puede caminar, uno puede hablar y no tiene que estar en un estado de conciencia. Y eso pues no fue lo que hizo, eso fue lo que me hizo en mí un cambio. Bueno, como ya hemos visto, este proceso llevó a Alfonso a su conversión. La Biblia dice que Dios nos lleva al desierto, nos seduce y nos lleva a su presencia. Y es muy claro cuando Él dice, si no soy yo el que te llamo, no estarás en mi presencia. Y Dios se vale de todo lo que tiene a su alcance, como Dios obviamente, para tocar nuestros corazones hasta el corazón más duro, hasta la mente más cerrada. Cuando Dios quiere llamar a alguien, lo hace. Y así fue con Alfonso Tarrazona, porque no solo afectó su vida personal, su vida cognitiva, su vida intelectual, su vida existencial. Dios a Alfonso le pidió todo, no le pidió medias tintas, no le pidió su filosofía, no le pidió su tiempo, le pidió toda su vida. Por eso Alfonso Tarrazona, de un tiempo para acá, dejó de ser simplemente Alfonso Tarrazona. Ahora, quienes le conocemos como el padre Alfonso Tarrazona. Padre, hoy sí, ya le saludo como padre. No se asusten, ya pues está con hábito, el hábito de los padres pasionistas. Sí, la comunidad de padres pasionistas. Sí, efectivamente, eso es lo que dice, comparto lo que dice nuestro hermano Jimmy. Hubo un cambio en todo mi ser, en toda mi vida. A partir de ese momento en el que yo me hubiese ido directamente a una comunidad religiosa, pero sí empezó un proceso de inquietud a buscar a Dios. Dios no me reveló mucho en aquella visión en cuanto a información, sino en cuanto a lo existencial y vivencial, como lo hemos dicho.
en alguna parte de la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 29, cuando el apóstol Tomás no estaba en el día de la resurrección, la aparición de Jesús a sus apóstoles, él dice, si yo no meto mis dedos en sus llagas, en su costado, no creeré. Y en el versículo 29 dice Jesús a Tomás, porque me has visto, ¿crees? Dichosos los que creen sin haber visto. Tuvo que hacer un esfuerzo de verdad sobrenatural, sobrehumano a Dios para encarrilarme de nuevo en su camino. 7 años después de este suceso fue cuando yo pues opté por entrar a la vida religiosa, porque ya había sido pues es otra historia, ¿no? El llamado a la vocación fue en otro momento. ¿Y qué pudiera decir como principal testimonio en este momento? Lo que he dicho incluso en algunas homilías. Soy un hombre totalmente feliz, muy feliz. Todo aquel estado de crisis, de angustia, de desolación, como diría en los ejercicios de San Ignacio de Loyola, el estado de desolación le llama a él, esos momentos en los que no hay encuentro, uno no sabe qué hacer, dónde ir, qué decir, pero esos momentos a usted Dios ya estaba trabajando en su corazón, Padre. Claro. Y que Dios cumple su promesa, nos da su amor, su Espíritu Santo y nos da las cruces. Justamente yo estoy en la comunidad de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y es el carisma nuestro, es el de la pasión de Cristo. Tenemos como voto, hacemos nosotros los religiosos 3 votos, pobreza, castidad y obediencia, y los pasionistas hacemos un 4º voto que es el de hacer memoria de la pasión de Cristo y predicar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito. Bueno, hermanos, hoy hemos querido compartir con ustedes el testimonio del padre Alfonso Tarazona, de su conversión, de cómo pues era un hombre común y corriente, alejado de Dios, no precisamente por el pecado, sino por cuestiones cognitivas, mentales. San Pablo nos dice en la carta a los romanos, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y de eso se encargó Dios. Le hizo un cambio en su manera de pensar y bueno, ya ven, cambió su manera de vivir, de ser el ingeniero Alfonso Tarazona a ser ahora el padre Alfonso Tarazona. Sí, pues ingeniero lo soy, me gradué, trabajé un tiempo como ingeniero. Y más que la parte racional es el amor de Dios, la fe que es superior, es una inteligencia superior, es una adhesión existencial, vivencial al proyecto que Dios quiere de nosotros. Padre, ¿y qué puede decir ya para concluir nuestro programa aquellos que están en esa crisis posiblemente similar o parecida a la que usted vivió, cuando esas estructuras mentales les han empezado a trastabillar, se han empezado a derrumbar, porque entran en ese teorema existencial? A mí me pasó, cuando yo me convertí al catolicismo, venía yo con mis cuadraturas mentales como protestante, pero cuando empecé a acercarme al catolicismo, recuerdo que por cuestiones de vanidad me tocó dar una charla sobre la Virgen María. Y digo vanidad porque yo decía en mi interior, a esta gente le voy a demostrar quién es la María, porque ni siquiera le decía Virgen. Y quise ocupar los documentos de la Iglesia para demostrar que los católicos mismos estaban equivocados, contrastándolo con lo que dice la Biblia. Por ejemplo, el tema de no adorar imágenes. Y yo decía, es que en algún lugar los católicos dicen en sus documentos que hay que adorar imágenes. Y cuando empiezo a estudiar todos los documentos sobre la Virgen, me doy dando cuenta que todo lo que la Iglesia enseña en relación a la Virgen no riñe con la Biblia. Y eso a mí, Padre, me quebró, empezó a quebrar mi estructura mental. Fue como un terremoto en mi mente. Claro,
Yo le diría a todas las personas que no creen en Dios, a las personas que son de otros credos diferentes a la de la Iglesia Católica, a los que son católicos, que la clave, creo yo, es la sensatez, la sinceridad con la verdad, en la búsqueda de la verdad. Dice Jesús en su palabra, la verdad los hará libres. Entonces es en la búsqueda de la verdad, es en la búsqueda de insistente y sin ningún prejuicio. El que la verdad se nos irá mostrando, se nos irá revelando. Bueno, pues gracias, Padre. Gracias, hermanos, que han estado en este programa. Se ha sido más largo de lo normal, pero quería compartir con ustedes el testimonio del Padre Tarazona y creo que va a ser de mucha bendición. Gracias, Padre, que Dios le bendiga y gracias por apoyar nuevamente nuestro proyecto en que creemos los católicos. Claro, poco a poco vamos a ir teniendo... En el futuro, pues, si Dios quiere, estaré apoyando, dando algunas conferencias, charlas, sí. Algunas cositas por este medio. Bueno, pues, y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó, somos la Iglesia Católica. Hola, soy Jimmy Carranza, bienvenidos a En qué creemos los católicos y gracias por mirarnos en televisión y por internet. Soy un converso a la Iglesia Católica por más de 30 años y desde entonces no he dejado de profundizar y conocer más sobre aquello en lo que realmente creemos los católicos. Creé este canal hace algunos años para poder propagar y difundir la verdadera fe que hay en nuestra Santa Madre Iglesia. Si tú quieres conocer también acerca de aquello en lo que creemos, únete a nosotros. Crea tu cuenta de Gmail. Aprieta el botón rojo para suscribirte y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos algún contenido. Regálanos un like y coméntanos. Y recuerda, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica.